Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? Perfecto, muchísimas gracias por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión, entregando algunas entradas. En primera instancia, lo que vamos a hacer es revisar el calendario económico del día de mañana, que mañana tenemos un día bueno para comenzar a invertir. Y vamos a dejar algunas perspectivas de inversiones que nos pueden ayudar dentro de este trayecto, ¿sí? También cabe destacar que vamos a tomar algunas retroalimentaciones de las inversiones que hemos estado desarrollando estos días. Hemos estado 50% esta semana, ¿no? 50% en ganancia, 50% una operación en pérdida. Bueno, porque 50 porque básicamente hemos hecho dos operaciones. No recuerdo si más. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es retroalimentar, ver si podemos hacer un reingreso y ver qué es lo que puede llegar a suceder en el corto y en el largo tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, como les había mencionado, vamos a revisar el calendario económico, vamos a ver si es que bueno, como les había anticipado desde la noche de ayer mismo, tenemos hoy los tipos de interés de Nueva Zelanda. Estos tipos de interés básicamente nos generan, ¿dónde está? Nos va a dar una buena perspectiva de cómo el mercado se va a mover en los futuros tipos de interés, incluso en el interés americano y en el interés europeo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener una muy buena idea de cómo se va a manejar el mercado en este tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso es una de las razones por las cuales cerramos el dólar australiano contra el dólar americano. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo es que cerramos la operación si la noticia es del dólar neozelandés? Bueno, cerramos básicamente porque el dólar neozelandés y el dólar australiano son divisas que se mueven muy juntitas. Es decir, si una se valora, la otra termina valorándose. Si la otra se deprecia, la otra termina depreciándose. Y como nosotros aún no sabemos cómo el mercado va a tomar un aumento de tipo de interés bajo el contexto que estamos manejando, pues básicamente sería un riesgo. Podría toparnos el stop loss y la idea en este caso sería más bien mantener unas ganancias que si bien cierto no eran las positivas que estábamos estimando, pero sí nos están dando unas ganancias estimadas. ¿Ok? Solo únicamente con esta divisa. De ahí con los otros instrumentos, sí puede existir una valoración, más que todo en el oro o en la plata, depende de cuál sea el impacto de la noticia. Sin embargo, no lo sabemos. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos esperar de la decisión de tipos de interés? Bueno, como ya se venía anticipando, en el mundo se está aumentando los tipos de interés de manera paulatina para reducir la inflación. Eso es lo que está pasando. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros ya se llegó a un techo, o se dice que se llegó a un techo en la inflación y comienza a caer. Entonces, si la inflación comienza a caer, esto implica que el mercado como tal aumenta el tipo de interés de una manera un poco menos agresiva. Es decir, si antes aumentaba 0.75 puntos, un punto porcentual, ahora se aumente, como ustedes pueden ver, 0,5%. Eso es básicamente. Ahora, si se aumenta de una manera menos agresiva, significa que el mercado va a tomarlo de otra forma. Después de todo, ya hemos venido observando que el mercado de valores ha tenido una valoración en el tiempo, o sea, depreciado dependiendo del contexto en el que le veamos. Y ahora lo que va a hacer es, como ya se depreció en su totalidad, debería comenzar a tener un nuevo ritmo. Es decir, las acciones deberían crecer fundamentalmente desde el punto de vista económico. Sin embargo, hay un punto de vista financiero que no huele bien, por un lado. Por otro lado, también algunas divisas, como ya crecieron mucho por este aumento de tipos de interés, ahora ya no deberían crecer tanto. ¿Ya? No deberían crecer tanto debido a que el mercado como tal, no deberían crecer tanto debido a que el mercado como tal, pues ya ha generado el movimiento que antes estábamos esperando. Entonces, eso es lo que ahora nosotros vamos a comenzar a observar. ¿Cómo se va a mover bajo este nuevo contexto? ¿Ok? Bien, entonces, vamos a revisar el calendario del día de mañana, que mañana también tenemos un día bastante interesante, esperando que el volumen de operación comience a perder timidez. Básicamente el mercado no se ha movido como hemos querido. Bien, y como ustedes pueden observar, tenemos
los datos del IPC desde la madrugada, que estos datos se esperarían que sean menores a lo esperado, como lo han estado haciendo los otros países. Tenemos el PIB, mañana se esperaría una caída del Producto Interno Bruto, es decir, un valor menor al anterior. Se esperaría también esto, porque la idea en este caso es que los tipos de interés en efecto reducen la inflación, pero también reduce la productividad, el consumo, perdón. Se esperan ventas minoristas subyacentes menores a lo esperado. Hoy tuvimos permiso de las viviendas menores a lo esperado. Esto implica que el sector, que en este caso es el de bienes raíces, construcción, básicamente ha perdido valor. ¿Ok? Entonces, por eso es que hoy vieron un pequeño cash en el S&P 500, pero pronto se recuperó. Bueno, se termina recuperando este cash porque hay muchas personas que no les conviene, en este caso, que las acciones caigan. Entonces, muchos fondos terminan manipulando el mercado. Sin embargo, el contexto no es favorable para que las acciones sigan subiendo. Como podemos ver, el volumen cada vez es más bajo y ya acordaremos y veremos un poco más a fondo sobre la gráfica. Bien, luego de esto borremos. Y mañana también tenemos los inventarios de crudo. Mañana probablemente con este último inventario de crudo encontremos al petróleo en los $80, como habíamos pronosticado, entre los 83 y $80. Puede ser nuestra perspectiva. Hoy el mercado, después de que tocó los 90 que habíamos mencionado ayer, se desplomó y no volvió a subir. Lastimosamente no volvió a subir, entonces terminó desplomándose a $86. Lastimosamente no pudimos ingresar en ese punto, pero todo apunta a que el crudo debe seguir desplomándose. Y por último, tenemos en este caso la tasa de desempleo de Nueva Zelanda, que esto sí que va a tener un buen movimiento. Mañana va a ser un día de bastante volumen. ¿Ok? Entonces vamos a analizar el mercado, ver cuáles son las posiciones en las cuales podemos montarnos. Obviamente, desligarnos de la noticia del tipo de interés, porque va a terminar agitando el mercado en Australia y Nueva Zelanda, y ver qué podemos llegar a hacer. ¿Ok? Entonces hoy tenemos un día de bastante análisis realmente. Nos dirigimos a la plataforma y nos vamos al dólar australiano. Por favor, antes de continuar, todos cerraron la posición del dólar americano, el dólar australiano contra el dólar americano. Sí. Sí, profe. Ya, por favor, alguien que no lo ha hecho, por favor, ciérrenlo. Perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. Perfecto. Bien, nos vamos al dólar australiano y como ustedes pueden observar, la posición en la que se había cerrado el mercado comenzó a tener una valoración, que puede ser una valoración de corto plazo. Vamos a revisar toda la gráfica desde la temporalidad más grande para saber qué es lo que puede llegar a suceder. Entonces, la idea, en este caso, bueno, primero vámonos al dólar neozelandés y sobre eso vamos a trabajar en el australiano. Y aquí está, dólar neozelandés. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Como ustedes saben, lo primero que nosotros tenemos que hacer es eliminar las flechas de operaciones. ¿Qué tenemos? Un movimiento, como ustedes pueden ver, oscilatorio. Este es lo que ha venido pasando el último periodo, los últimos años y el último año básicamente, ¿no? Ha sido un periodo donde el dólar ha tenido una fortaleza sobre el dólar neozelandés. Es decir, el dólar neozelandés ha crecido cuando se trata de tipos de interés, pero ha perdido valor sobre el dólar americano porque este ha aumentado sus tipos de interés de manera agresiva. Entonces, ahora que se va a aumentar, en teoría, si se aumentaría el tipo de interés en el dólar neozelandés, esto debería dispararse. Esa debería ser la lógica. Es decir, si aumenta el tipo de interés en Nueva Zelanda, pues el dólar neozelandés aumenta. Esa es la lógica. Pero debido a que estamos en este contexto donde ya se agotó, por decir la tendencia, lo más probable es que
o una de las probabilidades, no, lo más probable, porque verdaderamente ahora va a estar complicado este análisis, es que eso termine en vez de subir cayendo por el fundamental. ¿Ya? Porque es un fundamental menos agresivo de lo que se espera. Sí, es un aumento, pero es menos agresivo. Entonces, se entendería que ya fue un aumento descontado, o sea, se terminó descontando como tal. ¿Ok? Esa sería la perspectiva fundamental de momento. Es decir, que el mercado, como ya descontó, pues ahora quiere hacer lo contrario. Entonces, eso vamos a verlo hoy. Nos vamos al gráfico semanal. Ya, en el gráfico semanal, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una tendencia claramente bajista y en los puntos donde el mercado ha tenido tendencia, fielmente ha corregido, ya sea con poca fuerza o poco volumen, pero lo ha hecho. Ha llegado a tal punto donde el mercado ha querido topar su tendencia, no lo ha hecho y después de esto ha querido generar una corrección. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esta corrección de acá está fuera del punto 80-100. ¿Qué implica esto? Que estos niveles de acá, los niveles de sobrecompra no han sido topados. Por ende, este cruce puede ser un cruce falso de mercado, es decir, que sí caiga, pero termine en este caso subiendo para luego caer. No se sabe del todo, es una señal falsa. ¿Qué también podemos observar? Como ustedes notan, el mercado crece y el volumen en vez de crecer decrece. Entonces, sí hay una perspectiva de que debe caer, como les acabé de mencionar, ¿no? El mercado debe caer para que seguir obedeciendo lo que descontó el mercado. Pero ahí los indicadores nos están enseñando posiciones contrarias. Por un lado, nos dice que está llegando a un punto de sobrecompra, pero no llega. El volumen sí está bajando y el mercado, como ustedes pueden ver, tiene aquí una ligera divergencia. Se ven caída de precio, movimiento casi trabado, subiendo. ¿Qué podría ocasionar? Que el mercado pueda desplomarse, pero aún no existe la entrada. Vamos a ver en el gráfico diario. Diario. Bien. El gráfico diario, aquí ya valdría la pena armar una tendencia. Valdría la pena armar una tendencia de corto plazo. Larguémosle por si acaso esta termine ejerciendo un movimiento a la alza. ¿Qué se puede notar? Que el mercado ha generado un punto acá, ¿sí? Está llegando a máximos como ya antes lo habíamos visto, es decir, aquí está cayendo, mientras que aquí está subiendo. Bien, la divergencia primero está señalada. Segundo, hay una vela envolvente, quiere decir que el mercado acá puede corregir, o sea, cambiar la tendencia, romper la línea de tendencia y dirigirse abajo. Puede ser la expectativa. Y ha habido un cruce de la línea de estocástico en la sobrecompra. Nos da señales, como puedes ver en la compra, ¿sí? Nos da señales, perdón, en la venta para que el mercado pueda desplomarse. Y el fundamental, nuevamente, a pesar de que se aumente tipos de interés, puede ser que descuente y el dólar americano termine aumentando de valor. Entonces, probablemente esto termine cayendo. Sin embargo, no es un hecho. ¿Por qué? Porque, nuevamente, se está aumentando el tipo de interés. Si se aumenta el tipo de interés, la lógica debe ser que suba el precio de la divisa, más no que caiga. Y como estamos en esa incertidumbre, lo mejor es no operar, al menos en esta divisa. Y si es que esta divisa reacciona como estamos esperando, es decir, contrario al movimiento de los tipos, comenzar a posicionarnos siguiendo una lógica contraria en el mercado. ¿Ok? Ahorita vamos a estudiar ese movimiento. Vamos al gráfico intradiario a ver qué si podemos develar. Si vamos a H4, en H4 es evidente la caída del precio y es evidente también que ha generado un retroceso, está generando un retroceso. Entonces, si este retroceso termina de cuadrarse durante estas 2 horas, que básicamente termina la sesión de noticias y la sesión de análisis, esperaríamos que el mercado se desplome. Pero hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, porque al ser una noticia de pilares fuertes, este puede llegar a subir para luego caer o subir para quedarse arriba, no se sabe. ¿Ok? Entonces, ese es respecto al análisis del dólar australiano. ¿Cómo trabajamos con el dólar neozelandés? Pues de la misma forma. Generalmente el dólar australiano con el dólar neozelandés hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Hacen exactamente lo mismo. Entonces, ese es el neozelandés. Vamos al australiano ahora. Bien, entonces dólar australiano, como ustedes pueden observar, bueno, primero,
Lo que van a ver, movimiento institucional. Después del movimiento institucional, nos vamos al gráfico de semanal, ¿ya? Y la tendencia es bajista, como en el anterior vez. ¿Cuál es la única diferencia? Que en este caso, el mercado sí subió hacia la tendencia principal. En el dólar neozelandés no había subido la tendencia principal. Aquí sí que lo hizo. Bien. Y aquí en el semanal está un poco más arriba. Aún no llega al punto 80-100, pero sí que está un poco más arriba en el punto de la sobrecompra. El volumen bajista, al igual que la vez anterior. Nos vamos al diario. Ya. Gráfico diario. Bien. En el gráfico diario la estructura es similar a la estructura que antes estábamos mencionando. Entonces lo que vamos a hacer es ver las órdenes de tendencia. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso. Impulso, trabado por la orden de tendencia, cruce de las líneas, divergencia, todo lo que habíamos visto con anterioridad, pero aquí se trabó. Nuestra expectativa es que esto caiga, ¿no? Como nosotros habíamos anticipado. Sin embargo, aún no tenemos la certeza de que puede llegar a hacerlo, básicamente porque el movimiento del dólar neozelandés aún no ha dado pilar. Aún podría caer, no se sabe, podría que sí, como podría que no. Lo mejor es cerrar la posición. ¿Por qué abrimos la posición ayer? Porque pensé que ayer mismo iba, o hoy iba a romper la estructura, pero no lo hizo. Entonces, como no lo hizo, ya fue más difícil el rango de entrada. Entonces, consejo, no ingresar. No ingresar de momento, ¿sí? Aunque si tienen capital suficiente, pueden hacerlo, pero hágalo hacia la venta. ¿Por qué hacia la venta? Porque a pesar de que el movimiento fundamental haga que la divisa se valore, esta va a subir hasta el punto máximo y en el punto máximo se va a desplomar. ¿Por qué va a pasar eso? Porque está inmersa en una línea de tendencia que no, o que se ha venido formando desde el 2020, es decir, viene con una formación de hace 2 años. Probablemente suba y vuelva a caer, ¿ok? Entonces, ahorita no hay punto de entrada, pero si ustedes en algún caso quieren trabajarlo, por algún X razón, hacerlo en ese sentido. Bien, ahora, hay otra señal que quisiera tomarlo en cuenta, que puede ser una señal de cambio de tendencia, es que se está observando en la temporalidad, en la microtemporalidad, vamos a M30, una paridad de hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro. Como ustedes pueden observar, con el último movimiento que se ha generado hace una media hora, se está generando en la microtemporalidad un hombro, cabeza, hombro. Y si este llega a concretarse, ya saben que eso implica un cambio de tendencia. Es decir, este debería comenzar a valorarse. Lo que vamos a hacer es, en el caso de que esto se valore, porque también tiene el chance de romper el hombro, cabeza, hombro, después de todo aún está lejos de la línea de cuello. Entonces, en el chance de que este se valore, lo que vamos a hacer es trazar una línea Fibonacci. Sería punto de entrada, punto de salida. Entonces, nos vamos para arriba y bajamos. Entonces, digamos que esto puede llegar a pasar o tiene un movimiento al alza. Perfecto. La idea en este caso sería que si tiene un movimiento al alza, nos rompa el rango 61 o 72 Fibonacci, o con máximo 100. Es decir, la zona de venta, en el caso de que esto suba, ojo, esto es únicamente si es que sube, la zona de venta es de este punto de acá. ¿Ok? Toda esta es la zona de venta, del 61 para arriba. ¿Por qué no el 50 y 38? Porque como es una noticia de tipo de interés, pues lo lógico es que esto deba o tenga un movimiento pues a la alza para luego caerse. ¿Ok? Entonces esa es una de las razones por las cuales no vamos a operar este par, si no es hasta el día de mañana, ojalá en la mañana, o si no, vamos a ver qué es lo que sucede un poco más tarde. Aunque el parámetro estoy seguro que es lo mismo. Durante todo el día se ha enrangado, hoy seguramente seguirá enrangado, y vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Por favor, ¿alguna pregunta?
Perfecto. Continuamos. Vámonos al oro, en este caso, a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Y luego nos vamos al petróleo. Oro. Muy bien. A ver, ¿qué sucede con el oro? Bien, primero, como siempre, vamos a borrar estas flechitas. Bien. Teníamos la expectativa de que el oro caiga. Ya, esa es nuestra expectativa. Que el oro se caiga con mucha fuerza. Ha venido, en este caso, obedeciendo sus parámetros, no logró superar los 18, los 1800, entonces, en ese sentido, vamos bien. Sin embargo, como podemos observar, al igual que los demás instrumentos, carece de fortaleza. Entonces, si nos acercamos, nos vamos al H1 más bien, nosotros habíamos ya detectado que sin efecto el oro puede subir, puede caer, pero antes de caer se encuentra dentro de un parámetro de divergencia. Entonces, miren, caída de precio, suba de precio. ¿Qué implicaría esto? Si ponemos este rango acá, esto implicaría que puede caer como volatilidad, pero eso va a terminar subiendo para completar la divergencia de corto plazo. Entonces, la expectativa aún es no tomen en cuenta una divergencia. Bueno, si quieren operar en el cortito plazo, ya como tipo scalping, compren, ¿ya? Pero la expectativa aún de la tendencia es que esto va a volver a caer. Pues probablemente esto sí tenga una valoración, quizá hasta el punto máximo, es decir, hasta acá, una fuerte valoración y después esto termine desplomándose. ¿Ok? Eso según el parámetro de la divergencia, según los parámetros de largo plazo. Entonces, aún posiciones en el oro no existe. Para dejar órdenes pendientes tampoco. ¿Por qué no nos arriesgamos una orden pendiente? Porque no tenemos, la única señal que tenemos es la divergencia. Ya saben que nosotros seguimos un sistema completo de inversiones. Es decir, un sistema donde involucra un estocástico que no está involucrado, un sistema donde se involucra volumen que no está involucrado debido a que como no hay volumen, pues casi se enranga. Y solo la única señal que nos está dando, pues, es la divergencia. Ni siquiera las velas nos dan una buena insignia de que esto puede crecer. Como pueden ver, se ha quedado en ese nivel pasmado durante todo el día. Entonces hay que ver que esto termine valorándose para luego caer. Esperemos que hoy, con la noticia de los tipos de interés, esto cobre un poco de sentido. ¿Por qué la noticia del tipo de interés de Nueva Zelanda o movimientos australianos puede aumentar el movimiento del oro o la plata? Bueno, generalmente funciona porque estas materias primas, ¿sí? Se mueven en correlación con estas divisas, ¿sí? Cuando las divisas se aprecian, el oro termina apreciándose y viceversa. Porque Australia y Nueva Zelanda son productores o tienen grandes yacimientos de oro. Por eso funciona de esa forma. Ahorita lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Sí? Esperar que la noticia salga, si es que existe en algún punto alguna correlación, esperar que esta se concrete. Bien, eso respecto a esta noticia, a este movimiento, a esta materia prima. Vámonos a las acciones, ¿ya? Donde hoy tuvimos como que una movida bastante caótica. S&P 500. ¿Qué es lo que hemos observado en el S&P? Básicamente, bueno, borremos todas las líneas. Lo que tenemos es una ruptura. Este punto de acá es súper importante o medular, porque la ruptura ha generado, o teóricamente, cuando existe una ruptura, eso implica un nuevo cambio de tendencia. Es decir, que bueno, como generase la ruptura, esto va a volver a crecer y se va a dirigir a máximos. Sin embargo, si ustedes conocen el contexto en el que estamos viviendo, la verdad es que es muy difícil que eso termine de crecer. Sí hay signos de recuperación y eso es positivo, pero no hay una recuperación, ¿sí? Total, en su totalidad. Y para tener nuevas acciones en máximos es muy complicado. Además, hay informes de BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, de bancos como JP Morgan, el Banco Propio de América, que no recomienda invertir de momento en las acciones americanas, porque el mercado básicamente no ha generado buenos puntos.
el volumen cada vez es más bajo en la compra, lo que les decía, ¿no? Cada vez el volumen no supera los rangos anteriores, es muy diminuto y esto ocasiona que los rangos sean cada vez más bajos. El estocástico cada vez se acerca al punto de la sobrecompra, que implica que los estocásticos cada vez se acerca al punto de la sobrecompra y un cruce que sí puede existir una caída. Esperemos no sea una caída tan fuerte como un cash, no se sabe de todas formas, pero sí puede haber una caída dentro de las acciones. Nosotros estamos posicionados acá, debido a que hubo en el corto plazo pudo haber una caída de precio, pero como les había anticipado, esa no era la señal totalitaria. La señal totalitaria es una vela en forma de bandera. Entonces, ¿cómo debemos esperar esta señal? Esta va a ser la señal que va a hacer que el S&P se desplome por fin, pero aún no es la hora, porque no nos ha dado. La señal básicamente ahorita es que esta vela, esperemos que el día de mañana o esta semana, sea una vela envolvente. Cuando tengamos la vela envolvente, en este caso le puse de color negro, vamos a colocar de color rojo. Ya. Cuando sea de color envolvente, una vela envolvente, lo que va a hacer el precio es darnos completamente la señal. Es decir, esta vela de acá va a trasladar el precio a una tendencia y al menos esperaríamos que vaya y tope la ruptura, tope su tendencia. Esa sería la expectativa. Ahora, ¿que regrese al canal de inversión es posible? Claro que es posible. ¿Ya? Claro que es posible que vuelva a topar mínimos incluso, pero aún no lo sabemos. Después de todo, esto no es mínimo y esto me disculpo por lo que acabo de mencionar, eso no es un mínimo. El rango de tendencia, si llega a caer, caería al nivel de acá. Y el nivel de acá básicamente es el nivel que se ha venido observando del 2020. Es decir, un mínimo no existe, no es. ¿Sí? Entonces puede pasar que el mercado en este caso haga una falsa ruptura, algunos le llaman bull trap, una trampa de compradores. Yo pienso simplemente que es una pequeña manipulación debido a los datos de esperanzas que tenemos, ¿no? Ahora, mínimos como tal no existe. Habría que ver que eso siga haciendo su corrección y en función de eso encontrar un nuevo soporte para volver a comprar. Pero de momento eso es una venta en el S&P 500. Entonces, mucha atención, por favor. ¿Por qué les pido mucha atención? Porque, bueno, aquí a veces sí hacemos posiciones de entrada o dejamos órdenes pendientes, pero a veces, como solo tenemos seguimiento de lunes a miércoles, no podemos revisar el mercado pues el jueves, el viernes antes de cerrar o el domingo. De hecho, si nosotros no nos hubiéramos posicionado en la posición, valga la redundancia, del petróleo, no hubiéramos empezado la semana con ganancias. Si no hubiéramos pasado ni con ninguna ganancia. Pasó eso porque nosotros nos anticipamos al movimiento y aún así casi nos topa el tema del stop loss. Pero a lo que voy es que yo les dejo aquí la perspectiva de lo que ustedes puede llegar a pasar, pero cuando sea jueves y encuentren esa perspectiva o encuentren las señales, para eso es el grupo, para compartir las señales y decir, mira, encontré la entrada, encontré por fin, hizo el cruce o hizo la vela envolvente, vendamos. Ya, para eso es el grupo, para encontrar ese tipo de movimientos que no podemos verlo en los horarios porque bueno, estamos ocupados en otro tipo de cosas. Vamos a la figura de corto plazo, la figura H4, donde la figura de H4 se observa nuevamente que el mercado se ha trabado. Bien, la divergencia se dio. El estocástico dio una señal con las justas en el punto 80. Y las velas, como ustedes pueden observar, pongamos aquí, aumentemos. Las últimas velas sí fueron de alza, pero es una alza bastante débil. Sí, es una alza, como ustedes pueden observar, que ya está con una vela doji, que son velas que ya no tienen fortaleza, velas lápida. Entonces, probablemente esto pueda generar una volatilidad y otra vez desplomarse. Bien, entonces, en síntesis, deberíamos esperar que el Nasdaq, perdón, el S&P 500 genere una caída. ¿Qué es lo que puede pasar con el Nasdaq ahora que lo ingresé o con el Dow Jones? Exactamente lo mismo, ¿sí? El Nasdaq y el Dow Jones mueven bajo las mismas correlaciones, hay muchas divisas, perdón, empresas que trabajan bajo esos índices, entonces es exactamente igual, ¿bien? Entonces, esto es una buena perspectiva. Esperemos la vela envolvente e ingresemos. Esperemos se haga mañana, si no en estos días. Vámonos al algodón, que era una de las posiciones que estábamos esperando que retroceda para comprar el punto 61 o vender en el punto 61. Entonces, también va a resultar bastante interesante. Algodón. Bien, entonces, para las personas que ayer, hoy o mañana no estuvieron, ¿qué es lo que dijimos? El algodón ya teníamos la perspectiva de que iba a caer con fuerza, ¿no?
Esa es nuestra perspectiva. El mercado iba a caer con fuerza. Déjenme borrar esto. Entonces, después de esto dijimos que iba a subir por los rangos Fibonacci. Ha hecho un movimiento en 23, 38, se topó el 50 y habíamos detectado que podría topar el 38 para ir a 61. Y después de topar el 61, que básicamente es el quiebre, esto se va a desplomar así. Esa era nuestra expectativa básicamente, ¿no? Hacer que el mercado se mueva en estos niveles y luego que exista una caída. Bien. Ahora, si nos vamos al gráfico D1, en el gráfico D1, nosotros ya se dio la señal en venta, pero es una señal que el mercado ahorita está cocinando. Mi recomendación es, miren, esperemos que esto más bien caiga al 38 y luego vaya al 61 o tope el 61 y nos dé casi la misma señal. Entonces yo les había anticipado que la señal que estamos buscando para encontrar una venta más líquida es que haga una divergencia, es decir, el precio suba y el indicador caiga. Hacemos el cruce y tenemos una buena perspectiva. Bien, me preguntan, ¿cómo se cambia la línea Fibonacci? De la siguiente forma. Le das doble clic en donde se generó la línea Fibonacci, parece que es esta. Bien, clic derecho, propiedades, y aquí dice estilo, ¿no? Entonces ese es el estilo de la línea. Pero si quieres el estilo de los niveles, aquí está. Pon en niveles y cambias el color, ¿no? Puedes poner el color que tú desees. Yo generalmente pongo verde o negro, pues son los colores que más se divisan en una pantalla blanca. Ahorita lo cambié de color negro. Bien. Entonces, es esperar. Ahorita tenemos que esperar. ¿Hay una corrección? Sí. ¿Puede caer? Sí, pero hay que esperar. ¿Ok? Hay que esperar que el mercado tope el 38 o un poco menos, suba al 61, 61 haga divergencia y esto va a desplomarse con fuerza y nos va a dar una buena perspectiva. Así como la perspectiva del hombro cabeza hombro que lastimosamente no alcanzamos a encontrar, pero eso no significa que el mercado se acaba ahí, hay nuevas entradas. Bien, vamos al petróleo, a ver qué podemos esperar el día de mañana que tenemos inventarios. Bueno, nuestra perspectiva era que el mercado en la noche llegue a $90 y tope en este punto 90 básicamente y se genera. Lastimosamente no sucedió, o sea, más bien sí sucedió, pero nosotros no estábamos en ese nivel. Habíamos dejado un orden pendiente, pero ya no llegó otra vez a los puntos 90. 90,50. Únicamente llegó a 90,31, es decir, en escasos 20 centavos no se abrió la operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que sí vamos a hacer es eliminar la orden pendiente. ¿Ya? No tiene sentido esa orden pendiente de momento. Vamos a esperar que el crudo suba. ¿Ya? Entonces, si alargamos la línea de tendencia, vamos a interpretar de la siguiente forma. Verán, así funciona el mercado. Caída, aquí generó una ruptura de precio. Aquí se generó la ruptura. Caída, entonces cada vez que se hace un retroceso, siempre el retroceso máximo es la ruptura. Entonces, si la ruptura se generó aquí en los $90, por eso decíamos que el precio no puede subir más allá de 90 a 91,50. Entonces, hasta aquí pudo haber subido. Subió hasta acá. Cayó, es decir, tenemos una nueva caída. Ahora, ¿dónde es la ruptura? Este parámetro de acá. Pues si ven como tuvimos una ruptura anterior, aquí tenemos otra ruptura. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que el mercado suba hasta la ruptura. Ojo, es hasta. Ya no quiere decir que en la ruptura. Puede pasarse incluso, porque el mercado es volátil. Es decir, nuestra nueva posición para que el crudo se desplome, ojalá hoy en la noche y en la madrugada esto suba, porque tiene pinta de subir, esto suba, vaya cerca de la ruptura, es decir, los precios de entrada nuestros ahora van a ser entre, pongámosla acá, que es la línea máxima, $88 y 90 cerrados. O si está entre 88 y 90, toparía la ruptura, y una vez topada la ruptura esto, se desploma a los $80, que es nuestra perspectiva. El crudo tiene que caer. El crudo tiene fundamentales de sobra para que caiga. ¿Ok? Entonces, esa es una de las buenas perspectivas que tenemos. O sea, hay que aguardar. Ahora, se te preguntarán, ¿pero por qué no ingresamos de momento? Porque no hay señales. Ya no hay señales de inversión. Lo único que tenemos es esta vela
esta estrella matutina que nos dice que el mercado pues, está corrigiendo. Y de ahí tenemos velas de debilidad, apenas un cruce en este punto, pero no hay ninguna señal de que se deba vender de momento. Entonces hay que esperar que el mercado siga develando, se haga esta especie de bandera y corrija. Eso sería básicamente. Se desplomó el AUD USD. Déjenme revisarlo. Qué buen desplome, ¿eh? Vamos a revisarle el dólar, pero ojo, ¿no? Aún no suben tipos de interés. Entonces, ojo, cuidadísimo. Ya, entonces este desplome puede ser un desplome solo de volatilidad. Vamos a revisar el dólar neozelandés. Miren el dólar neozelandés, quieto. Entonces, es lo que les decía, es muy caótico de momento invertir. Se rompe la correlación. ¿Cómo es que las divisas que son casi gemelas, la una cae y la otra no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay que esperar, ¿ya? Sí puede ser una buena señal en este caso de que haya una caída con fuerza, sí puede serlo, pero no se sabe. Mejor esperemos que el mercado termine de desplomarse. Como les dije, cerramos en profits, no lo vean como una pérdida realmente, sino ahorita estamos viendo cómo el mercado reacciona entre los tipos de interés y eso va a ser nuestro insumo para seguir trabajando las demás sesiones que vengan los demás tipos. Fernanda se desplomó. Edwin dice si se puede ayudar con los niveles de FIBO, si se puede ayudar con los niveles de FIBO. No entiendo cómo ayudar con los niveles de FIBO. Si me puede ayudar en esta caída con los niveles de FIBO, sí, sí se puede ejercer. Sin embargo, en el tema del petróleo, he querido hacerlo más bien con movimientos de bandera, porque el petróleo es bastante de moverse con movimientos técnicos en bandera o banderines. Por eso siempre yo hago banderas en el crudo. De hecho, siempre nosotros nos fijamos que el petróleo tiene un movimiento muy simétrico. Mira, si es que el mercado cae, mira aquí, bandera, cayó, bandera, cayó, ¿qué va a hacer? Bandera, y vuelve a caer. Entonces es bastante simétrico el crudo. ¿Que se puede ayudar con FIBO? Sí, pero yo lo hago pues en forma de banderas. Marcos me pregunta, ahora José, ¿podrías repetir cómo identifico las rupturas? Gracias. Ya, dale. Verás, las rupturas son los movimientos donde, por ejemplo, aquí tenemos una tendencia. ¿Cuál es la ruptura? Donde se quebró la tendencia. Aquí se quebró la tendencia. Entonces, si aquí se quebró la tendencia, tienes un nuevo movimiento. Ese nuevo movimiento va a tener un retroceso. ¿Hasta dónde va a ser el retroceso? Hasta la ruptura. Es decir, hasta aquí. Sube hasta el movimiento de acá y vuelve a desplomarse. Este tiene un desplome, cayó. ¿Hasta dónde? Hasta el nuevo movimiento al alza. ¿Hasta dónde va a ser? Hasta la ruptura. ¿Dónde es la ruptura? Donde quebró la tendencia. Después de esto, ¿qué puede pasar? Desploma. Ya, eso es básicamente el tema de las rupturas. ¿Ok? No sé si quedó claro ese tema, Marcos. Ya. A ver, dice Edwin, o sea, para configuración del FIBO. El FIBO no tiene configuración. O sea, nosotros más bien no trabajamos con una configuración aparte. Vámonos al algodón para que quede claro esto. Nosotros aquí lo que hacemos es, déjame borrar esto. Simplemente tomamos el punto pivote es el punto más alto, ¿sí? Eso se llama punto pivote, y tomamos el punto que cae la tendencia. O sea, ¿hasta dónde cae la tendencia? Cayó hasta aquí. Entonces este es el punto pivote y este es el punto extremo. Entonces, como el mercado está cayendo, es decir, está yendo de arriba para abajo, lo que hacemos es, tomamos el rango Fibonacci del punto pivote al punto extremo y lo ponemos en la pantalla y ya tienen los niveles Fibonacci. Nosotros no hacemos ninguna modificación extra. Hay estrategias de inversión que sí hacen modificaciones. Antes había un profesor que se llama Cristian que le hacía la modificación de los puntos de OTE, algo así era, ¿no? Yo no trabajo, yo soy un poco más simple en ese sentido y me gustan las modificaciones que se amparen o que se básicamente trabajen con los movimientos netamente técnicos, como lo que están viendo. Pero es exactamente lo mismo. O sea, al final, todo se resume. Fibonacci y todas las estrategias, por si acaso, ¿no? Fibonacci y todas las estrategias se resumen, esta mucha atención,
Fibonacci y todas las estrategias se resumen en el análisis técnico chartista original. Es decir, hombro, cabeza, hombro, techos, pisos, puntos de liquidez, tendencias. Únicamente lo que hace el indicador técnico en cualquiera de sus facetas, ojo, lo único que hace el indicador técnico en cualquiera de sus facetas es darte una mejor perspectiva de hacia dónde va el mercado, ¿ya? Y también, pues, tiene otras ventajas. Por ejemplo, el indicador volumen te da volumen. El RSI te da divergencia, algo que es imposible ver tan solo con las gráficas. Entonces, te ayuda a afinar las entradas, por decirlo así. Pero al final la decisión siempre lo va a tomar la gráfica. ¿Ok? No sé si quedó un poco más claro ese tema de las configuraciones, estimado Edwin. Ya, perfecto. Bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Alguna pregunta final, por favor, para cerrar esta sesión? Esperemos que terminemos esta parte, terminemos los tipos de interés a las 10 de la noche. Vienen estos tipos de interés, los tipos de interés a las 10 de la noche y después de esto vemos cómo lo reaccionan. Entonces pongan alarma porque a las 10 tenemos que estar conectados a ver cómo los descuento. ¿De qué país, disculpa, José? Nueva Zelanda, NZD es la divisa. Esa es la paridad. NZD contra el dólar o puede ser contra cualquier otra divisa, el euro. ¿Y eso le afecta al dólar canadiense? No, le afecta el dólar australiano. Profe, buenas noches. Buenas Sí. noches, profe. Creo que el tipo de interés es en 10 minutos. ¿En 10? No es a las 10 de la noche. Déjame ver. Ah, sí, tienes razón. Es aproximadamente en 10 minutos. Estaba viendo la rueda de prensa, estaba viendo yo. Sí, en 10 minutos aproximadamente es el movimiento de tipos de interés. Vamos al dólar neozelandés. Quiero ver, perdón, al australiano. Quiero ver cómo, si corrigió o sigue cayendo. Sigue en el parámetro de corrección ahora. Déjenme ver el dólar neozelandés. Intacto. Sí, esto está sumamente raro. Bien, inversionistas. Nuevamente, la expectativa sería que caiga, pero no se sabe aún el fundamental. Más que todo la interpretación del fundamental, porque es obvio que van a subir el tipo de interés, pero no se sabe la interpretación de cómo lo hará el mercado. Por eso es que está completamente estancado, como ustedes pueden observar. ¿Ok? Bien, pues vamos a quedar hasta aquí, inversionistas, por favor. Solo una pregunta, perdón, José. Sí, Si suben los tipos de interés neozelandeses, ¿la divisa tiende a apreciarse o a apreciarse? esa es la explicación que dimos la primera media hora de la clase. O sea, en teoría debería apreciarse, pero debido al contexto en el que estamos viviendo, donde ya se depreció básicamente o ya subió otras divisas, se esperaría una caída de precio. Es decir, contrario a lo Porque que ya dice la teoría descontó. económica. Porque ya Ya, descontó, exacto. ya, Es lo que ya, se esperaría. gracias. O sea, en resumen es eso. Estamos esperando, debería subir, pero no va a subir porque el mercado ha terminado de descontar. Pero eso no lo sabemos hasta que pase. Ahora, ¿por qué en esa noticia no operamos? Porque esa de aquí va a ser nuestro insumo para ver qué es lo que sucede con las demás noticias. Después de todo, este no es el único país que tiene el tipo de interés, no tienen todos los otros países. Entonces, este de aquí va a ser el ejemplo para los demás. Bien, inversionistas. Entonces, seguimos en el chat, por favor. En 9 minutos vamos a observar cómo se mueve el mercado. Por mi parte, como siempre, es un fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos en la mañana y vamos a seguir con el mercado. Hasta la próxima. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Una buena noche.